señores, Kiko La Quema, que llegó hasta la mismísima, la semanal. Imagínense ustedes el alcance, ¿verdad? Digamos, por decirlo de alguna manera, y manejo, qué sé yo, también un poco la ironía, llegó hasta la semanal, llegó hasta el presidente de la República. Y eso me hace pensar y reflexionar respecto al tema de el microtráfico como elemento de la delincuencia y de la corrupción. Y por supuesto, ese negocio que es el microtráfico, que hace mucho tiempo se ha graficado y se ha quedado al desnudo, sobre todo la intervención de autoridades oficiales desde hace tiempo. Ustedes recuerdan. Siempre tengo que recordar, y voy a recordar algunas cosas que se nos han olvidado en el tiempo para un poco tratar ver en qué vertiente el caso de esta persona ahora, el Kiko La Quema, en esta coyuntura. La filmación que se hizo de la invasión de una peluquería ya en una de las pequeñas villas, creo que Villarriba o Villa González, Villarriba, hace mucho tiempo por agentes antidrogas que, por supuesto, dejó muy claro y muy evidente cómo los que deberían ser los responsables de perseguir ese delito, en muchos casos, o en ese caso que eran agentes antidrogas, se la pasaban y se la han pasado asociándose, pero además de asociarse, chantajeando y extorsionando, cobrando peaje y hasta castigando con la pena de muerte a los jóvenes que no han sido vinculados precisamente a esos actos delincuenciales. Es una de las expresiones que tiene el tema del microtráfico, que es simplemente lo pequeño, ¿no?, en la distribución de los estupefacientes, y que aquí tiene un espacio increíble. El microtráfico, que es ese tráfico de droga, que es el que compete a ese pequeño mercado internamente, que tiene mucho espacio en las pequeñas comunidades, que tiene mucho espacio también para la delincuencia menor y mediana, que son implantadas en los barrios, sobre todo en los barrios empobrecidos de nuestro país, con puntos de drogas que son tutelados por muchos mandos medios y unidades de los que deberían de ser responsables de la persecución de este delito. Entonces, cuando vemos el caso que hoy nos ocupa de Kiko La Quema, yo no sé, yo pienso en qué perspectiva pudiera uno verlo y tratarlo, si desde la hipocresía con la que se quisiera ver, en el sentido de ¿qué hablamos? Con este proceso de búsqueda y de persecución de último momento a una persona que durante 10 años operaba en la comunidad de Cambita, y todos y todas lo sabían, y sobre todo lo sabían las autoridades. Entonces vamos a tratarlo desde el relumbrón ahora de las autoridades que de último momento están pretendiendo una eficiencia y una preocupación por parte de las autoridades en este caso. O vamos entonces a tratarlo como esas complicidades que, como en esa peluquería de Villarriba hace mucho tiempo, pero que no lo olvido, simplemente devela la complicidad oficial en los casos de este tipo de delincuencia. Tendríamos que hacer dos miradas, porque según fuentes y personas de la comunidad que desde hace tiempo ven el problema, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué ha ocurrido en este momento? Bueno, ¿cómo es que dicen en el lenguaje del bajo mundo? Lo sapearon. ¿Sapearon a quién? A un pleito entre uniformes que se beneficiaban de Kiko La Quema, y por eso, como en otros casos mucho más grandes, actuaba con una impunidad impresionante en esa comunidad, que ahora retoma el temor, por supuesto, que ha tenido desde siempre, por la interacción de que incluso, bueno, pues ha estado un poco mostrando cómo han actuado el narcotráfico, llenando algunos espacios que el Estado no ha hecho, proveyendo a la comunidad de esas faltas y de esas falencias del Estado. Entonces, el caso de Kiko La Quema a mí me recuerda también otro caso. Y me recuerda, en algún momento, en Baní, muchos lo recordarán ahora, la muerte, el asesinato de un oficial.
estaba en una calle, cayó, vino otro, que si un motor, que si fue otro oficial, que si fue un tumbe, que se vinculó al microtráfico y al vínculo con estos delincuentes como Kiko La Quema, que eran los que tenían esos negocios. Y recuerdo, y eso está ahí documentado, salió el entonces honorable senador de Baní, Wilton Guerrero, a decir, pero sí, esos son temas del microtráfico, porque nosotros desde nuestras oficinas aquí hemos identificado 41 puntos de drogas. Imagínese usted por dónde andan las autoridades, las principales autoridades de esas comunidades, en caso como lo que es el microtráfico. Entonces, como ese caso y en esa perspectiva, podemos nosotros entonces ver y pensar en el caso de Kiko La Quema, ¿qué es lo que de qué estamos hablando? Estamos hablando de las complicidades oficiales, estamos hablando de cómo se llenan los vacíos del Estado por la delincuencia, porque como la soga allá en Gurabo también era un héroe, defendido por esos mismos jóvenes a los que les daban máster para incorporarlo también a la delincuencia, pero nadie lo veía. Y no se veía por esas complicidades que no es nada nuevo, que siempre se han dado en este país. Entonces, nadie sabía que Kiko La Quema tenía 10 años operando ahí en la comunidad de Cambita. Como nadie sabía la forma de cómo operaba ya en más grande José David Figueroa Agosto, ya más vinculado al narcotráfico. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y la verdad, yo me quedo con la versión de mi fuente. Aquí parece que se trató de un tumbe, ¿verdad?, entre uniformes, de los que miraban para otro lado para no darse cuenta de qué estaba ocurriendo con esta persona ahí en esa comunidad. Es un asunto simplemente de negocio entre esas complicidades que frente al tumbe el asunto lo llevaron, señores, a la mismísima semanal del presidente de la República, que tuvo que referirse demandando la entrega rápida de Kiko La Quema. Pero ¿cuántos Kikos La Quemas andan dispersos y abrazados de esa mismísima complicidad oficial de siempre?